Qué bueno con nuestro Dios. Siempre me pasa lo mismo cuando tengo que transmitir un mensaje. Trato de no cantar las canciones porque si no quedo al límite. Usted sabe que a mí no me cuesta mucho quebrarme, entonces trato de no cantarme, extraerme, pero bueno, hoy estoy ahí. Eh, pero bueno, creo que las alabanzas y el hecho de cantar a nuestro Dios nos lleva en nuestro corazón, en nuestra mente a realmente disfrutar de nuestro Dios, disfrutar y entender y cantarle cosas lindas y decir qué gran Dios que tenemos, qué maravilloso que ha sido con nosotros, qué bueno que es Él. Eh, Tantos regalos y tantas bendiciones que nos da a diario, cómo no cantarle, cómo no honrar su nombre y como decía Tevi, en la oración que el Señor haya podido quedarse con ese sentimiento en cada uno de nuestros corazones de decirle Señor gracias y nada más que gracias. Hermano, quería invitarte en esta mañana a meditar en un personaje, en una persona que yo creo que todos le tenemos un poco de cariño, creo que todos hemos de alguna otra forma o en algún otro momento nos hemos empatizado con él o hemos sentido representados en él. En otros momentos nuestro dedo acusador lo acusa de decir cómo hizo lo que hizo, pero creo que en cierta manera usted estará de acuerdo conmigo en que nos sentimos muy identificados. Esta persona es Pedro. Yo no sé si le pasará, yo me siento muy identificado con Pedro, con las cosas buenas que la Biblia cuenta de Pedro y con las metidas de pata que Pedro hace, también yo me siento muy identificado. El título de este mensaje es Lecciones aprendidas. Y vamos a meditar en algunos versículos de la primera carta de Pedro, en la cual Pedro escribe ya siendo un hombre grande. Ya no es un jovencito, ya no es una persona que recién está comenzando en el Evangelio, que recién está en sus primeros años de cristianismo. No, él ya ha vivido mucho, él ya ha pasado mucho, él ha experimentado mucho, y escribe esa primera carta del libro de Pedro en una forma de tratar de dejar, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, tratar de dejar a la iglesia o a las personas que leyeron la carta el máximo de enseñanza que él puede dejar, el máximo de tips para la vida que él nos deja. Le voy a invitar que leamos Lucas capítulo 22, versículo 32. Tenga ahí también 1 Pedro si usted ya lo buscó, pero quiero empezar leyendo Lucas capítulo 22. Usted va a reconocer mucho los versículos que vamos a leer esta mañana. Dijo capítulo 22, versículo 31 del libro de Lucas, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Versículo 32, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que las cartas de 1 Pedro y 2 Pedro, Pedro las escribe de alguna manera consciente o inconsciente, respondiendo a este pedido del Señor Jesús. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y es así que estas cartas, tanto la primera y la segunda, yo me voy a enfocar hoy en la primera, son escritas en tiempos especiales para la iglesia, en un tiempo muy difícil de prueba, de persecución y demás, que ya vamos a ver. Y no hay otro sentir en la carta de Pedro que no sea este: confirma a tus hermanos. Y ahora sí le invito a leer 1 Pedro capítulo 5, versículo 12, salutación final o saludos finales de Pedro, capítulo 5, versículo 12 de 1 Pedro. Él va a decir: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual está. Es decir, Pedro, yo quiero creer, o me gusta creer, que cuando Pedro está escribiendo esta salutación final, de alguna manera está respondiendo a aquel: confirma a tus hermanos. Acabamos de leer en Lucas que el Señor le dice: Pedro, tienes que confirmar a tus hermanos, y acá al final del libro le dice: les he escrito brevemente para amonestarlo y para testificarle que esta es la verdadera gracia en la cual ustedes están. De alguna manera le está confirmando que, a pesar de lo que están viviendo, es el verdadero camino, es la verdadera realidad del cristiano. ¿Sabe? El libro de 1 Pedro es una carta. No es como el libro de Salmo, que es más bien un libro musical o de canciones con un tono musical. No es el libro de Proverbios, que es más bien una poesía, o Eclesiastés, más bien escrito en forma poética. No es Génesis ni Hechos, que es más bien escrito de una forma o para
dar a entender un relato, narrar algo, contar una historia. Primera Pedro es una carta de una persona, obviamente inspirada por el Espíritu Santo, pero es una carta de una persona hacia otras personas. Personas que algunas conoce, otras no, pero al fin y al cabo es una carta. Entonces encontramos en este libro mucho del corazón de Pedro. Cuando usted escribe una carta o alguna vez escribió una carta, usted no escribió muy formalmente solamente para informar algo. Usted puso su corazón ahí. Bueno, y Pedro hace un poco lo mismo. Esta carta está escrita para cristianos gentiles que están desparramados a través del mundo y principalmente, como dice capítulo 1, versículo 1, en Galacia, en Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia, lo que hoy sería parte de Turquía. Es decir, Pedro le está escribiendo a turcos, o a turcos gentiles o a personas judías, gentiles que han sido desparramados y que han estado en aquel lugar. También es escrita para nosotros, gentiles, cristianos, que amamos a Dios. Me gustó un comentario que leí que decía que Pedro está escribiendo Primera de Pedro, su carta, a personas que quizás no conoce, a cristianos que quizás no conoce, cristianos que han llegado al reino de los cielos y han llegado a los caminos del Señor por la predicación de Pablo. Es decir, Pablo anda por el mundo predicando y llevando gente al camino del Señor, y Pedro tiempo después escribe una carta confirmándoles y afirmándoles y ayudándoles a que se mantengan firmes en la fe. Hay una palabra principal en este libro y no quería dejar de subrayarla, que es padecimiento o padecer. La carta de 1 Pedro está escrita a personas que están padeciendo, a personas que la están pasando mal, a personas que están siendo afligidas, perseguidas y matadas, a personas que están experimentando el dolor. Ahí buscaba la traducción o alguna explicación de la palabra padecer. Hay muchas formas de explicar la palabra padecer, pero hay una que me gustó que dice que el padecimiento es cuando uno experimenta el sentimiento del dolor. Es decir, no es algo solamente corporal, no es que usted se agarró el dedo con un martillazo y después se va y le quedará el moretón, pero ya no le duele más. Es ese sentimiento de dolor interno. Es cuando uno siente que le duelen los huesos, que les duele adentro, que tiene una sensación fea, uno va por dentro el padecimiento, el dolor. Bueno, Pedro le está escribiendo a esas personas y va a buscar palabras que solamente el Espíritu Santo puede guiar para poder alentar, afirmar, confirmar a personas que están sintiendo ese sentimiento de dolor. Alejados de su vida, alejados de sus familias, alejados de sus casas, han sido desparramados, están siendo perseguidos, tienen que esconderse porque han visto muchos de sus amigos morir, siendo matados cruelmente. Pedro tiene la tarea encomendada por el Señor de confirmar a estos hermanos que ese camino de padecimiento, que ese camino de dolor, que ese camino de tristeza, que ese camino de sentimiento de dolor es el correcto y es el que deben transitar. La carta de 1 Pedro, y ya vamos a ir a algunos versículos, estoy tirando estos datos para que después al leer entendamos por qué leemos y cada palabra está puesta por algo ahí. La carta de 1 Pedro describe una lista de bendiciones. Usted si empieza a leer capítulo 1, usted va a ver que Pedro desparrama, no ahorra palabras de una lista de bendiciones y de cosas lindas que el cristiano vive. Él va a decir, estamos llamados a una herencia incorruptible, a una esperanza viva, a la gloria venidera. Son todas listas de cosas lindas que el cristiano vive. Y es la forma que Pedro tiene de empezar su carta. Ahora, también adjunta una lista de tristezas y dolores y padecimientos que el cristiano tendrá que vivir. Es decir, él escribe, miren, en Cristo hay una lista hermosa de cosas que uno vamos a vivir, pero también va de la mano alguna lista de padecimientos y de cosas tristes que vamos a tener que vivir. Está escrita acerca del 64. Después del 64, usted sabe, esto es solamente como dato de color, en el julio del 64 Roma es incendiada y se le echa la culpa a los cristianos. Y es así que al echarle la culpa a los cristianos, empiezan a tener que huir de ese lugar, y empiezan a ser desparramados. Bueno, esa carta Pedro la escribe un poquito después del 64. La tradición judía cuenta que cerca de 2 años o 3 años después de que Pedro escribió esta carta, él va a morir. Pedro va a morir. Él no va a morir antes de ser obligado a ver a su esposa ser crucificada. Cuenta la tradición que Pedro fue obligado a ver a su esposa siendo crucificada. Y cuenta la tradición, esto es solo tradición, que mientras él veía a su esposa siendo crucificada, él le decía,
recuerda al Señor, recuerda al Señor. Tiempo después Pedro sería también crucificado, también dice la tradición que él decidió no ser y pidió no ser crucificado boca arriba. Usted ya conoce la historia, siendo crucificado boca abajo porque él no estaba a la altura de morir de la misma forma que había muerto su Salvador. Esta persona es la que escribe 1 Pedro. Esta persona es la que dice, este es el camino. Aunque haya padecimientos, aunque haya tristeza, aunque haya dolor, este es el camino verdadero. ¿Sabe que cuando hubo que agregar el libro de 1 Pedro al canon bíblico, como Pedro fue un gran líder de la iglesia, esto se lo cuento como también dato de color porque me gustó mucho, como Pedro fue un gran líder de la iglesia primitiva, aquella que inició y que vemos en Hechos y demás, hay muchos escritos por ahí dando vuelta que se autoproclamaron a Pedro, o muchos escritos falsos que por mucho tiempo se creyó que era Pedro, después se tachó y dijo, no, esto no lo escribió Pedro. Pero esta carta en particular se decidió en su momento que había sido realmente escrita por Pedro, primero porque él saluda, segundo porque él tiene una forma de escribir muy particular, y tercero porque en la carta todo el tiempo está referenciando a Cristo, todo el tiempo referencia a Jesús. Usted si lee la carta después en su casa como tarea va a ver que todo el tiempo Pedro hace, y entonces se dijo, no hay forma que Pedro no haya escrito esto. Miren, en el capítulo 2, versículo 1, él va a hablar de que hay cuestiones que hay que desechar. Dice, desechando pues toda malicia y demás. Y en el 2.7, capítulo 2.7, él va a decir, porque Cristo fue desechado. Hoy ese comentaba en la cena, en Oseas capítulo 4, versículo 6, que el Señor está diciendo, este pueblo falló porque no tuvo conocimiento. Pero en el versículo 6 va a decir, porque desecharon el conocimiento. Y acá Pedro, escribiendo acá, dice, mire, nosotros tenemos que desechar una cierta cantidad de cosas si es que queremos ser cristianos, porque Cristo también fue desechado. En el capítulo 2, versículo 19, Pedro va a hablar del padecimiento que tenemos que vivir nosotros, pero en el capítulo 2, versículo 21 y 23, va a decir, porque Cristo padeció. En el capítulo 4, versículo 1, Pedro va a decir que Cristo padeció en la carne, y en el 4.1 también va a decir, por eso nosotros también tenemos que armarnos del mismo pensamiento. Es decir, como Cristo padeció en la carne, que no nos sea sorpresa que nosotros también tengamos que padecer en la carne. Todo el tiempo buscando semejanzas con su Señor, con su Salvador, con su Maestro. Pedro va a usar en este libro muchas figuras, de la misma forma que Jesús en sus sermones usaba figuras de la vida cotidiana para explicar cosas difíciles. Pedro hace lo mismo. Mire, usted va a ver a lo largo del libro que él va a hablar de herencia, de oro, de peregrinación, de hierbas, de flores, de piedra, de linaje escogido, de extranjeros. Él va a hacer alusión a ovejas descarriadas para explicar algunas cuestiones. Pedro, que es uno de los apóstoles que explícitamente se dice que estuvo casado, es el único que va de los apóstoles que va a decir hay que tratar a la mujer como un vaso frágil, y él ahí usa la figura de un vaso frágil. Y esto es hermoso porque Pedro es un pescador, un hombre tosco, duro, es un hombre que está acostumbrado a redes, a frío, a calor, a trabajo de fuerza, a trabajo en la tempestad, en circunstancias difíciles. Y él va a decir, maridos, traten a sus mujeres como un vaso frágil. Va a usar esa figura. Va a hablar de ovejas descarriadas, va a hablar de malhechores, va a hablar de fuego, de juicio, va a hacer alusión a un león rugiente, va a hacer alusión a leche y va a hacer alusión a recién nacidos. Figuras de la vida cotidiana que Pedro, lleno del Espíritu Santo, usa y busca y coloca en esa carta para explicar a los cristianos algunas cuestiones. Hace un tiempo atrás me topé con el capítulo 2, versículo 1 de 1 de Pedro, me encantó. Y eso fue el disparador a poder estudiar un poco más acerca de este libro. Y vamos a dejar este capítulo 2, versículo 1 para el final, porque es la forma en que terminé entendiendo por qué Pedro, siendo un hombre tosco, duro, siendo aquel que conocemos en los evangelios y la metida de patas que Pedro tuvo, llega a ser esta persona que escribe esta carta, llena de sabiduría y llena de, pareciera que fuera otra persona la que aconseja. Y quería que empecemos, porque yo también me enamoré del capítulo 5 de 1 de Pedro, y creo que el capítulo 5 de 1 de Pedro es lo que es, y entiéndame lo que voy a decir, es lo mismo que es el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés para el autor de aquel libro. Creo que este capítulo 5 es lo mismo para Pedro. Es como si fueran las máximas de San Martín que lo estudiamos en el colegio. Bueno, cuando uno llega a una edad y dice, voy a dejar escrito algunas de las cuestiones que yo entiendo que son
es lo correcto para vivir. Bueno, es ese capítulo 5 de Pedro. Son aquellas recetas de la abuela cuando ella quiere que no, sus recetas no queden en el tiempo y quiere que las generaciones siguientes puedan seguir disfrutando de eso. Bueno, Pedro escribe su capítulo 5 y es ni más ni menos que eso. Y le quería invitar a leerlo, sacar algunas frases, porque creo que en el capítulo 5 Pedro coloca en papel, con ayuda de Silvano, que dicen que es el mismo Silas, coloca en papel sus lecciones aprendidas. Él, a lo largo de su vida, le costó quizás más que el resto aprender algunas cuestiones, pero llega el capítulo 5, a 2 años prácticamente de morir, él dice: estas son mis lecciones. Y quería invitarte, hermano querido, a leer y poder sacar enseñanza para tu vida y para la mía de esto. Dice, capítulo 5, versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que se ha revelado. Y va a empezar a describir sus lecciones aprendidas. Y en cada una de estas lecciones aprendidas yo quería hacer vínculo con algunas cuestiones que encontramos en el Evangelio. Comenzamos. Capítulo 5, versículo 2 dice, él va a recomendar. Cuando digo él va a recomendar, entiéndame, no estoy diciendo que Pedro, el hombre, recomienda, sino usted entiende, el Espíritu Santo inspira en el corazón de Pedro para escribir una carta a personas que conoce y otras que no conoce, en las cuales estamos nosotros, pero al fin y al cabo es palabra de Dios que nos bendice a través de los tiempos. Pedro va a decir, apacentad la grey de Dios. Y esa es la primera de las lecciones aprendidas que Pedro escribe. Él está recomendando a las personas líderes que no conoce, de iglesia de un lugar que no conoce, apacienten la grey de Dios. Y él tuvo que aprender esto de la boca misma de su Señor Jesús. Usted recuerda allá en Juan capítulo 21, 15. Si quiere buscarlo, búsquelo, son varias. Yo las tengo acá referenciadas y usted va a recordar bien cuando el mismo Señor Jesús le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Y Pedro, que quizás en ese entonces, cuando el Señor Jesús le dice eso, él no termina de entender bien lo que el Señor Jesús le está pidiendo. Pero este Pedro ya más grande, que escribe en 1 Pedro, él entiende lo que el Señor le está pidiendo. Y se ha convertido en un líder fuerte de la iglesia. Y se ha convertido en un pastor para esas ovejas. Entonces él, que escuchó de la boca de su Señor el pedido y el mandato y la enseñanza, él que la ha aplicado y ha entendido que es una lección aprendida para él, escribe capítulo 5, versículo 2, diciendo, apacienten la grey de Dios. Y no se va a quedar ahí, sino que va a continuar y va a decir que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pedro, y perdónme si usted lo va a escuchar muchas veces, toma otra lección aprendida. Y él entiende, porque ha vivido, porque ha visto y porque ha estado con su Señor y porque ha estado en momentos particulares, que esto de apacentar la grey de Dios no tiene que ser impuesta por fuerza. No tiene que ser impuesta por fuerza, sino que él dice, tiene que ser voluntariamente y tampoco por ganancia deshonesta. Dice, versículo 2, cuidando de ella, la segunda lección aprendida, cuidando de ella, no por fuerza. Y en Juan capítulo 18, versículo 10, Jesús tiene que hablar a un Pedro impetuoso y a un Pedro sacado de sí, completamente sacado de sí, tiene que decirle, guarda esa espada en esa vaina, porque Pedro acaba de cortar la cabeza, la oreja de un soldado que venía a prender al Señor Jesús. Y Pedro, que en ese entonces era una especie de líder del grupo, él siente el deseo de interno de decir, yo le corto la oreja. Dicho sea de paso, no le apuntó a la oreja, me parece. Muchos escritores dicen eso, que no tuvo tanta buena puntería para apuntarle a la oreja, iba para otro lado. Pero él escucha de su Señor y de su maestra diciendo, guarda esa espada en esa vaina. Y el tiempo después va a decir, hermanos, esto de ser líder, esto de cuidar la grey del Señor, no tiene que ser por fuerza, tiene que ser voluntariamente. Y va a decir, miren, tampoco tiene que ser por ganancia deshonesta. Y esta es la tercera lección aprendida de Pedro. En Mateo 26, versículo 46, Pedro escucha a su Señor decir, levántense porque se está acercando el que me entrega. Y él sabe que hay personas que vivieron cerca del Señor Jesús, que escucharon lo mismo que él, como Judas, que tuvieron las mismas posibilidades que él, pero que decidieron ir por las ganancias de eso. Por eso Pedro, que es una persona grande, dice, esta también es lección aprendida. No lo hagan por ganancia, porque al fin y al cabo no es bueno el camino, no es bueno el final de tomar un servicio, de hacer algo para el Señor por simple ganancia deshonesta. No lo hagan así. Sigo leyendo. Versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino
siendo ejemplos de la gracia. Cuarta lección aprendida de Pedro. Pedro sabe, porque ha conocido a su Señor y a su Maestro, que Él en todo fue ejemplo. Que Él no ha estado siguiendo a un Señor que no fue ejemplo. Él sabe que la persona que está puesta en una posición o en un liderazgo tiene que ser ejemplo, y Pedro lo enseña. En Mateo 20:28, Pedro ha escuchado decir a Jesús que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir a los demás. Entonces Pedro tiene bien en claro esto. Dice: hermanos queridos, si ustedes están en esta posición, sepan que tienen que ser ejemplos de la gracia. Y el mayor ejemplo es Cristo, que Él mismo dijo, y yo lo escuché, que Él no vino para ser servido, sino que Él vino a servir. Avanzo. Y cada vez se pone mejor, porque en el versículo 5, y esto parece que lo hubiera escrito la persona, y usted me va a entender lo que yo voy a decir cuando lo leamos. Versículo 5, capítulo 5, recuerde que es Pedro quien está escribiendo. Dice: igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos. Y uno que ha leído un poquito de la historia de Pedro sabe que Pedro no fue así, o que le costó muchísimo serlo, o que muchas veces tuvo que ser corregido por su Señor, porque él no era ni sumiso, ni le gustaba estar sujeto, ni a ancianos, ni a líderes gubernamentales, por así decirlo. Pedro no era así, pero ha sido otra lección aprendida en la vida de Pedro. Y él, ya siendo grande, dice: jóvenes, ¿saben qué? No vale la pena andar por ahí como leones jovencitos, sino que estén sujetos a los ancianos, sean sumisos unos a otros, y por sobre todo revístanse de humildad. En Hechos capítulo 12, versículo 5, nos cuenta que Pedro estaba en prisión y que la iglesia estaba orando por él, pero él estaba en prisión y él sentía los grilletes en sus manos, en sus pies, la cadena, el frío de la celda, la humedad y demás. Y él, ese Pedro que ha estado ahí, es el mismo que dice: estén sujetos, estén sumisos. Ese es el camino correcto. Eso trae bendición. Él ha experimentado en carne propia la injusticia, y él dice: estén sujetos, estén sumisos. Ese es el camino de bendición. En el versículo 5 leímos también que el Señor, que Pedro está diciendo, tiene que estar revestidos de humildad. Y recuerdo cuando en Juan capítulo 13, si usted después quiere los versículos, se los paso. En Juan capítulo 13, Pedro ve a su Señor Jesús preparando su ropa y preparándose para lavar los pies a sus discípulos. Entonces, ese Pedro que ha visto eso, y ese Pedro que le dijo: Señor, ¿vos me vas a lavar los pies? A lo cual el Señor le responde, y Pedro dice: Señor, no solamente los pies, sino lávame todo, cuando él entiende esto. Pero digo, Pedro ha visto a su maestro, que hoy entiende que no ha sido solamente su maestro, sino que ha sido su Señor. Es Jesucristo, es Dios hecho hombre, es el creador del cielo y la tierra, es aquello que él va a nombrar en capítulo 1, versículo 1, es Dios, es Espíritu y es Jesús. Es lo máximo de lo máximo. Pedro lo vio lavar los pies a sus discípulos. Entonces Pedro no tiene más que escribir una más de sus lecciones aprendidas. Y le dice a esas personas: tienen que revestirse de humildad, tienen que ser humildes, tenemos que ser humildes. Y sabe, hermano, cada una de estas cuestiones que yo estoy enumerando no quedaron para aquellos turcos, sino que son para nuestros días. ¿Qué de nosotros de no ser humildes? Si el mismo Pedro está diciendo que ha visto a su Señor Jesús lavar los pies, ¿qué de nosotros de no tener este ingrediente en nuestras vidas? Cada uno de los que hemos nombrado. Avanzo. El mismo Pedro, que en Lucas capítulo 5, versículo 8 al 11, cae de rodillas ante Dios, ante Jesús. Usted recuerda la historia: ellos han estado pescando toda la noche, han querido pescar toda la noche y no han pescado nada. Y de repente viene el Señor Jesús y dice: echen de vuelta la red. Y Pedro le dice: Señor, estuvimos toda la noche pescando y no hemos sacado nada, pero en tu nombre echaremos la red. A lo cual se produce un milagro maravilloso de parte del Señor Jesús, y cuenta el relato ahí en Lucas capítulo 5, 8 al 11, y lo dice textual, que cuando Pedro ve la gran cantidad de peces, cae de rodillas, y él le dice: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Y ese mismo Pedro, que hace un tiempo atrás experimentó eso, toma una más de sus lecciones aprendidas y dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios, porque Él puede hacer cosas que ustedes no van a pensar que nunca pueden ser hechas. Hay un mensaje en YouTube de un pastor tremendo de este versículo y de ese pasaje de la pesca milagrosa, que él va contando y relatando todo lo que pasa en ese momento. Pero hay algo que me gustó y lo quiero traer esta mañana. Él dice que cuando Pedro más se acerca a Jesús, más entiende lo que Él realmente es. Cuando Pedro más entiende de las cosas que Jesús puede hacer, él más entiende lo incrédulo que Pedro es.
Por eso dice, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Bueno, ese Pedro recomienda años después, humíllense bajo la poderosa mano de Dios, porque Él hará y puede hacer cosas maravillosas. Bueno, tengo algunas más, pero en el versículo 8, sé que por ahí se torna un poco tedioso leer así, pero es la forma de que no se les escape nada de lo que Pedro quiere escribir en esta carta. En el versículo 8, Pedro llega al punto cúlmine. Yo cuando lo leí digo, no puede ser. Hasta suena hasta un tanto, permítame la expresión, como un poco cara dura, Pedro, queriendo recomendar esto cuando él mismo vivió en carne todo lo contrario. Pero bueno, es parte de la enseñanza y parte de lo que el Espíritu Santo obró y puede obrar en nuestras vidas. Versículo 8 comienza diciendo, consejo de Pedro, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devora. Y comienza diciendo, sed sobrios y velad. Y Pedro, que ha tenido que escuchar varias veces de su Señor Jesús, ahí en los momentos cúlmines, antes de ser entregado y en la oración de Getsemaní, ha tenido que escuchar de su Señor y decir, ¿no han podido velar una hora por mí o conmigo? Pedro ha tenido que ser zamarreado por el Señor Jesús y despertado diciendo, orad y velad para que no entréis en tentación. Pedro escuchó de su Señor decir, Pedro, tienes que velar, tienes que velar. Bueno, a lo largo de los años, esas enseñanzas que Dios nos pone en nuestro corazón y que a veces cuestan algunas de entrar, pero que otras con el tiempo o por obra del Espíritu Santo terminan entrando en el corazón nuestro. Pedro puede, siendo un hombre grande ya, decir, sean sobrios y velen, porque eso vale la pena. También va a decir el león, su adversario el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y creo que Pedro sabía en carne propia que Satanás, el diablo, anda como el león rugiente buscando a quien devorar y termina devorando a aquel que uno no piensa que devora. En Marcos capítulo 14, 72 se nos cuenta que un gallo cantó y que Pedro recordó las palabras de Jesús, la cual él hacía poquito tiempo había prometido que nunca le iba a negar. Y él, siendo discípulo de Cristo, habiendo escuchado las enseñanzas, habiéndole prometido que no le iba a negar, lo hizo. Por eso que creo que Pedro con el tiempo dice, cuidado, porque el diablo anda como el león rugiendo alrededor buscando a quien devora. Y él lo toma como una lección aprendida. Y llegó a la última. En el versículo 10 de este mismo capítulo 5, Pedro va a escribir algo que creo que todos conocemos, nos encanta y creo que más de uno tenemos subrayado en nuestra Biblia, y es lo que comienza diciendo, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y me gustó de acá todo, pero no pude dejar de notar cuando Pedro hace énfasis y dice, Él mismo los fortalezca, los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. ¿Sabe, hermano? Pedro escribe la carta y en cierta manera, como dije al principio, lo hace para responder a aquel pedido de su Señor diciendo, confirma tus hermanos. Pero Pedro, que es un hombre sabio, que con el correr de los años ha logrado ser sabio, con el correr de poder humillarse ante la poderosa mano de Dios, él ha entendido verdades espirituales y ha entendido que muchas de las cosas que él hacía no eran las correctas y tuvo que retransfigurar o recambiar o transformar su vida y decir, no, esto es. Bueno, ese Pedro, que por muchas veces en los evangelios lo vimos estando al frente, queriendo meter la pata, hablando y demás, él dice, no voy a ser yo quien los voy a confirmar, no voy a ser yo quien los voy a fortalecer, no voy a ser yo quien los voy a establecer, sino que va a ser él mismo. Y Pedro escribe la última de sus lecciones. No somos nosotros, es el Señor trabajando en nosotros. Ese Pedro que tiempo atrás, relata Juan 6:68, le respondió a su Señor Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entendió que realmente es el Señor, que no son nuestras propias fuerzas, que no es nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, que no es lo bien que podamos actuar, que no es los pecados que seamos fuertes en no hacer, y que no es ni siquiera nuestra buena forma de ser la que da fruto, sino es el Señor mismo y solamente Él, por medio del Espíritu Santo, actuando. Pedro dice que Él los confirma, que Él los afirma, que Él los establece. ¿Sabe? Pensaba yo cómo Pedro logra todo esto, cómo logra pasar de ser un pescador de pocas palabras, tosco, duro, metedor de pata, incoherente en algunos pensamientos que vemos en los evangelios, cómo logra hacer este hombre que escribe tremenda carta con tanta sabiduría, con tanta pasión por su Señor, por tanta vehemencia en dejar
claro y referencié esto de las figuras que Pedro usa, porque Pedro usa esas figuras para explicar cosas difíciles. Las explica por medio de un león rugiente, por medio de un vaso frágil, o por medio de algunas cuestiones. ¿Cómo hace Pedro? ¿Cómo hizo para conseguirse eso? No para solamente el mero deseo de saber, sino poder aplicarlo uno. Y es acá cuando me había topado yo con el capítulo 2, versículo 1, que es con el cual quiero terminar, del mismo libro de Pedro. Y ahora sí, hermano, te invito a leerlo, porque vamos a meditar un poquito más en esto y terminamos. Porque Pedro va a dejar una receta que para mí es espectacular. Pedro, que a lo largo de los años tuvo que aprender mucho, él puede resumir en dos verbos, en dos palabras, en dos verbos, en dos acciones, cómo se logra transformar una vida tosca, dura, difícil, con cuestiones en la mente, en el corazón, de poder. Usted le habrá pasado, a veces hay cosas en la Biblia o cuestiones espirituales que son difíciles de entender. Bueno, como Pedro deja en dos versos, en dos verbos, la receta mágica. Y dice, capítulo 2, versículo 1, desechando, por eso hacía mención a Oseas 4:6, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Y versículo 2 comienza diciendo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Dos verbos, hermano, desechen y deseen. Dos verbos que son exactamente contrarios. Y Pedro dice, si quieren hacerlo, háganlo, a mí me funciona. Yo tuve que desechar muchas, pero también aprendí a desear otras. Mi cuerpo no me ayudaba para desear. Y Pedro va a decir, hermanos, sean santos porque Dios es santo, y hagan y soporten en la tristeza, en el dolor, y soporten en este tiempo difícil de angustia, de tristeza, de dolor que están viviendo, y aguanten y sigan en la línea. Y un montón de cosas más, de cuestiones Pedro le escribe en la carta y llega a sus máximas o a sus lecciones aprendidas, pero en el medio le va a decir, tienen que aprender a desechar y tienen que aprender a desear. Y él va a decir, desechen, y yo no puedo dejar ninguna palabra por fuera porque me parece que tiene un sentido, toda malicia, porque Pedro sabe que hay muchas formas de ser malo. Y él dice, desechen, aprendan a desechar toda malicia. Hermano querido, que estás en esta mañana acá, y también para mí, tenemos que aprender a desechar todas las formas que tenemos de ser malos. Vos sabés cuáles son las tuyas y yo sé cuáles son las mías. La Biblia dice, desechen todas, no dejen ninguna. Todo engaño, no un engaño. Aprendan a desechar todos los engaños. Yo no engaño a mi esposa, sí, pero hacemos un montón más de cosas. La Biblia está diciendo, desechen todos los engaños. Desechen la hipocresía, desechen las envidias y desechen de nuevo todas las distracciones. Esto es, las injurias, hablar mal, hablar mentir y demás. Desechen todas. Pedro, aquel que lo entendemos, y no quiero ser redundante en esto, pero Pedro está diciendo, deséchenla. Y sabe, desechar, hay otra versión que va a decir, abandonen. Hay otra versión que va a decir, ténganla por basura. Pero me gusta también desechar de la Reina Valera en 1960. Porque desechar, hermanos, algo es, entre otras significados que podemos encontrar en los diccionarios, desechar es tirar algo que tenemos en la mano. Lo tenemos en la mano. Y Pedro está diciendo, tíralo, soltalo, desechalo, abandonalo. Pedro sabe y el Señor sabe que tenemos en nuestro interior toda clase de malicia, toda clase de mentiras, toda clase de envidias y un montón, y las cuestiones que están acá. Dios sabe que están innatas en nosotros y está recomendando por medio de Pedro, deséchenlas. Y leíamos y escuchamos en la cena que el pueblo hizo lo contrario, desechó el conocimiento de Dios, es decir, lo tenía en la mano y lo tiró. Y acá Pedro dice, no es la forma. Desechen lo malo, desechen las envidias, desechen todas las cuestiones que le va a hacer mal. Y en contraposición a eso, no deja ahí su enseñanza, sino que dice, ahora que desecharon, aprendan a desear. Y deseen la leche, y no cualquier leche, espiritual, no adulterada. ¿Sabe por qué dice no adulterada? Porque Pedro sabe que hay leche adulterada. ¿Y sabe cuál es, hermano, la leche espiritual no adulterada? La que usted no le ha agregado nada, lo que no tiene ningún aditivo. ¿Y sabe cuándo sucede eso? Cuando usted y yo leemos la Biblia. Porque cuando usted y yo leemos la Biblia es Dios, la palabra y nuestro corazón. En este momento yo estoy un poquito ahí en el medio. Estoy intentando transmitir la palabra lo más literal posible, pero quiera o no, yo le estoy agregando un aditivo. Bueno, Pedro dice, deseen la leche espiritual que no ha sido adulterada. Es decir, deseen pasar tiempo con el Señor.
Y es maravilloso pensar que quien está escribiendo eso es alguien que disfrutó de pasar tiempo con su hijo. Él dice, ¿saben cuál es la forma? Deseando estar tiempo con sus hijos. ¿Saben cuál es la forma? Desechando aquello que ocupa tiempo en nuestra vida. Me encanta pensar que Pedro deja, y no se le escapa, digo, no es Pedro, es el Espíritu Santo, no se le escapa nada en esta carta, porque hasta hay un orden en este versículo, capítulo 2, versículo 1. ¿Saben? No dice deseen y después desechen, dice desechen, para que después puedan desear. Hermanos, nunca podremos desear las cosas espirituales si primero no aprendemos a desechar aquellas cosas que no son espirituales. Nunca aprenderemos o podremos tomar como Pedro nuestras lecciones aprendidas y escribir un capítulo 5 como lo hizo Pedro, si no ponemos en práctica esto de desechar, tener por basura. Y acá viene mi pregunta final, que fue mi pregunta primaria en mi corazón. ¿Qué cosas para mí son desecho? ¿Y qué cosas son para mí deseo? Y quería invitarte a que medites en eso, hermano. En tu vida diaria, en todos los días, ¿cuáles son tus desechos? ¿Y cuáles son tus deseos? Porque creo que muchas veces invertimos los lugares. Y aquello que tiene que ser un desecho es un deseo. Y aquello que tiene que ser un desecho, muchas veces lo tomamos como aquello que tiene un deseo, muchas veces lo tomamos como un deseo. Y Pedro, un hombre de redes, de olor a pescado, de agua fría o agua caliente, o sol, tosco, que no tiene mucha enseñanza, por así decirlo, teológica, no ha hecho muchos cursos, nos da una receta que es perfecta. Dice, yo entiendo que primero hay que desechar y que después hay que desear. Y de ahí siguen un montón más de preguntas que no lo voy a hacer por amor al tiempo, pero ¿cómo se hace para aprender a desear? Porque el deseo es algo innato en uno. ¿Cómo hace usted para desear una comida que no le gusta? Si a usted no le gusta el café sin azúcar, ¿cómo hace para desearlo? ¿Cómo hace para que de adentro le surja el deseo? Como vemos en las películas, vio en esas series, siempre es un nenito gordito pegado en el vidrio viendo las tortas. ¿Cómo hacemos para llegar a eso? Bueno, Pedro lo pudo hacer. Primero hay que desechar. Y creo que cuando aprendemos a desechar, y realmente, hermano, a desechar, es decir, a tirar lo que tenemos en la mano, a tirar lo que para nosotros es valioso, a tenerlo por basura, como Pablo dijo un tiempo atrás, yo todo esto lo tengo por basura. Bueno, creo que estos hermanos llegaron a ser tan grandes porque tuvieron ese ejercicio de tirar, 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 tirar. Que el Señor pueda bendecir nuestras vidas y que pueda hacernos pensar. A mí me hizo pensar mucho a que los tiempos finales se acercan, como vamos a escuchar el fin de semana que viene, y a que muchas veces en nuestra vida, hermano, no hacemos más que tomar, tomar y tomar. Y el Señor nos enseña, desechen, desechen y desechen, para que puedan desear lo que realmente el Señor pueda, y estoy seguro que lo ha hecho, bendecir sus corazones y bendecir nuestras vidas, a enseñarnos a poder copiar un poquito a Pedro, y aquellas lecciones que tenemos aprendidas, atesorarlas, y también, hermanos, meditar, porque también lo hice, digo, ¿cuáles son mis lecciones aprendidas en el tiempo que llevo como cristiano? ¿Cuáles son, hermanos, tus lecciones? Y con esto termino. ¿Cuáles son tus lecciones no aprendidas todavía? ¿Cuáles son las materias que te llevas a marzo, a diciembre? ¿Cuáles son esas lecciones que hemos escuchado a diario, constantemente, y que no queremos aprender? Bueno, Pedro dice, mis lecciones aprendidas son estas. Y quería de esta manera traérselas para que pueda el Señor bendecir por medio de su palabra. Oramos para terminar esta mañana y te invito a que puedas también tener un tiempo de hablar con Dios y que en tu corazón, si entiendes que hay cuestiones que tienen que estar en la caja de los desechos y que están en la caja de los deseos y viceversa, pueda ser también un tiempo en el que puedas expresarle a Dios tu deseo y tu pedido de ayuda para poder invertir los roles. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, te agradecemos por tu presencia, por tu enseñanza, Padre. Vemos a través de tu palabra personas que estuvieron sujetas a nuestras mismas pasiones y que pudieron aprender de ti y pudieron dejar enseñanza por nuestro espíritu a nosotros. Señor, ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí porque somos débiles, porque somos olvidadizos, porque somos vagos, porque somos olvidadizos en tu palabra y en tu enseñanza. Señor, porque te necesitamos todos los días, aunque a veces no nos demos cuenta o a veces no queramos darnos cuenta. Señor, te necesitamos todos los días. Por eso te rogamos que tu Espíritu Santo esté trabajando en nuestros corazones, en nuestras vidas, que pueda seguir moldeando aquello que tenga que ser moldeado y que lleve el tiempo que tenga que llevar para que finalmente podamos atesorar algo que era un imposible, poder atesorarlo como una lección aprendida. Gracias, Señor, por lo que nos das, porque nos cubres, porque nos bendices, porque nos valoras, porque nos quieres y porque nos amas. En nombre de Cristo Jesús oramos.